Ahí estamos. Bien. Lo que tengo que trabajar esta noche es el concepto de entrevistas, cuestionarios, la forma en que habla Kendall específicamente de esto, ¿no? Del concepto de entrevistas, ¿no? Y cuestionarios. Pero más que nada, vamos a situarnos un poquito. Después esto se lo subo. Le pongo en el Classroom, le pongo este archivito, el de relevamiento. Este que ahora vamos a trabajar. El tema pasa por este lado, gente. Para el análisis de un sistema, para poder ver cómo funciona, necesitamos hacer un relevamiento, es decir, necesitamos saber cómo funciona la organización. Eso es lo que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Con este relevamiento, lo que hacemos es tratar de obtener la mejor información posible respecto de qué? De la organización. Entonces, hay distintos métodos. Una persona ahí. Hay distintos métodos. ¿Para qué? Para recolectar estos datos, para levantar esta información. Entonces tenemos esto, ¿no? Que dentro de lo que representan los métodos de relevamiento, ¿no? Estándares o típicos, acá tenemos lo que se llama, por un lado, la observación y por el otro lado, ¿qué? La encuesta. Cuando se habla de observación, puede darse que sea activa o pasiva, es decir, ¿qué significa? Pasiva yo estoy observando y activa es cuando genero una entrevista. Ya cuando hay genero una entrevista es cuando ya estamos participando ya de la misma, ¿no? Eso es lo que tiene. Y lo que tenemos que ver, como bien lo dice acá, ¿no? Que es el instrumento, es cómo lo vamos a recolectar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Qué sucede? Cualquiera de ellos, lo podemos trabajar en forma combinada. No hace falta que utilicemos o uno u otro, decimos, ah, no, yo hago entrevistas y no hago cuestionarios. No, eso depende del tipo de organización y depende de nuestra habilidad que tengamos en esta estrategia para generar esta información. ¿Qué sucede acá? Cuando uno genera esta necesidad de recolectar datos, uno puede hacer previamente ¿qué? Una encuesta, ¿no? Que se plantea a toda la gente, y luego directamente ¿qué? Plantear entrevistas, en las cuales en las entrevistas tiene que quedar claro en qué momento lo vamos a hacer y sobre qué tema vamos a trabajar. No podemos quedar de sorpresa, ¿está? Ya sea a un gerente o a personal netamente operativo y que le vamos a hacer una entrevista, porque lo pueden llegar a recepcionar como si fuera un interrogatorio y va a generar un momento tenso. Entonces, para evitar eso, ese ambiente tenso, lo que se recomienda es, con antelación, plantear que se va a hacer una entrevista, que queremos saber cómo están trabajando, porque el cuestionario, si se envió previamente y a las personas, o al grupo de personas, se le hace el cuestionario, tiene la ventaja que vos pasás el documento, así fíjense, complétenlo, y es totalmente distinto que caiga una persona, un externo, ¿no? Y haga una entrevista. Es más suave si vamos al caso, en el caso de un cuestionario, ¿no? Soy claro con esto. Entre los dos tienen otra dinámica. Entonces ahora vamos a avanzar un poquitito de una persona con respecto a esto. Y acá habla un poquito de cómo se recolectan los datos, ¿no? Y dice, fuentes primarias, esto se los paso para que lo tengan. Fuentes primarias y secundarias. Fíjense que lo que es netamente una fuente secundaria es un material que vamos a buscar información, ¿está? En los primeros no, en la primera directamente nosotros o hacemos una encuesta o entrevistamos personas. En la otra nosotros recabamos información de documentación, de lo que ya tenemos.
en una organización trabajan de esa forma, entonces, bueno, está documentado. Esa es la diferencia que hay entre una y la otra. Y respecto... Ahí está entrando otra persona. Si nosotros emitimos, ¿no?, encuestas, las encuestas se clasifican en abiertas o en cerradas. Eso ténganlo en cuenta, que se clasifican en abiertas o en cerradas. Entonces, ¿qué quiere decir básicamente esto de encuestas abiertas o cerradas? Es por el tipo de armado, el tipo de consulta que estamos generando. Cuando se plantea una encuesta abierta, es cuando el tipo de consulta o de pregunta que estamos armando, como lo dice la palabra, la persona tiene que explicar, tal vez, cómo trabaja, o cómo hace las cosas, o con quién se maneja, cómo se maneja con sus colegas, el tema de la auditoría, tiene que redactarlo. Eso es lo que plantea una entrevista que abierta. Esa es la característica fundamental. ¿Qué sucede? En un cuestionario, que es similar también, si hacemos el cuestionario abierto y lo redacta de esa forma, lo que vamos a tener es básicamente ¿qué cosa ahí? Todo un texto y una gran tarea de análisis posterior ¿a qué? A lo que es la encuesta. Porque si vos tenés el texto de la persona que redacta, ¿no? Hay que ver la capacidad de redacción que tiene cada persona, ¿no? Cómo lo expresa. Entonces vos te encontrás con esos textos y tenés que leerlo y sacar ¿qué? Conclusiones en base a lo que te están poniendo. ¿Está? Ese es un cuestionario que sea netamente ¿qué? Abierto. Ahora, si lo que estamos analizando, ya tenemos cierta información de las tareas que están ejecutando o las características que plantea el sistema, planteando un sistema de información, podemos generar cuestionarios cerrados. La virtud que tiene un cuestionario cerrado es que vamos a realizar las preguntas en base a elementos que ya hemos recogido, es decir, para hacerlo fácil de interpretación, es como cuando ustedes, o todos como alumnos, hemos tenido un examen multiple choice. Si tenés un examen multiple choice, ¿qué sucede? A vos ya te están dando cuáles son las posibilidades, ¿está? Por eso se dice que es un cuestionario como cerrado. En el caso de un relevamiento, al ser cerrado, vos previamente tenés que averiguar todo y lo usás como elemento de ¿qué? De verificación de hechos. Porque lo estoy utilizando para verificar si hacen o no determinadas cosas. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene una encuesta de tipo ¿qué? Cerrada. Puede darse alguna situación que tal vez cuando nosotros generamos este tipo de encuesta, no la hemos previsto, porque hemos ido a la organización, hemos visto el sistema, y tal vez hay algo que no lo hemos visto, ¿se entiende? Entonces no está contemplado dentro de la encuesta. Por eso, en algunas oportunidades, no atarse a un solo modelo, no decir, che, hago todas cerradas. ¿Por qué? Porque me es fácil a mí tabular, ¿no? Decir, bueno, es fácil medir cuánto respondieron de esto, cuánto respondieron de aquello, y puedo sacar conclusiones rápidas, ¿se entiende? En muchos casos conviene trabajar con parte y parte, con parte que sean preguntas abiertas, claro, que sean a desarrollar, como pone Martín, que algunas sean a desarrollar y que otras sean ¿qué? Cerradas. Entonces tenés una doble visión ahí, porque puede aparecer algo que vos no lo tenés, no lo llegaste a detectar. Trabajar con un mix.
excepto que sea algo tan claro que vos decís, no, pregunto sobre esto y hago una pregunta netamente que cerrada. Es cuando vos ya tenés la precisa de cómo es eso, entonces digo, hago una pregunta cerrada. ¿Se entiende? Soy claro con esto que es el tema de las encuestas, porque básicamente son soportados por formularios esto. Hoy, las encuestas, no hay que pensar solamente en un formulario papel. Hoy pueden ser totalmente digitales. Se pueden armar tranquilamente ¿con qué? Con Google Forms y vos lo armás. Directamente lo armás y después te permite analizarlo. Lo disparás como link y directamente después ¿qué? La persona te lo completa. Hoy esta técnica, digamos, es de fácil acceso para poder armarla. ¿Se entiende? Así como ustedes seguramente han tenido parciales con Google Forms, una vez que empiezan a usar la herramienta, van a decir, ah, bueno, puedo hacer esto, puedo preguntar esto, puedo hacer esta pregunta. Y después el mismo sistema te lo califica, te lo tabula en realidad. Entonces gana mucho tiempo. Ahí pone Maxi como el censo. Ahí sí, es como el censo. Lo que pasa es que hay que sentarse y pensarlo. ¿Está? La diferencia que tenés entre una abierta y una cerrada es el tiempo de elaboración y el tiempo de análisis. ¿Estamos? ¿A qué me refiero con esto? En una abierta, el tiempo de elaboración es cortito porque vos preguntás sobre determinadas cosas. Te lo van a hacer, te lo van a redactar. El problema es que después tenés que analizar todo lo que te escribieron. Tenés que tomarte tu tiempo, ¿para qué? Para entender y empezar a desmenuzar lo que te pusieron. El programa de las abiertas entonces sería que observo y desarrollo preguntas. El tema es así, Néstor, a ver. En las abiertas, vos tal vez tenés cierta información y haces preguntas generales sobre algo en particular. Te va a llegar todo el paquete de qué? De todas las respuestas. Tenés que empezar a qué? A revisar cada una a ver si se repiten las respuestas. Lo peor que te puede pasar, lo peor que te puede pasar en una abierta es que todos te escriban cosas distintas. Es lo peor que te puede pasar. Supongamos que a 10 personas que están en un área le haces una entrevista abierta y los 10 te contestan todo distinto. ¿Qué hacemos ahí? Mirá, Martín me hace así, como diciendo, me tengo que matar, porque tenés todo, si querés te habilito el mic. Martín, si querés te habilito el mic. ¿Está? Porque son 10 opiniones, claro, hacemos todas cerradas y se acabó. Porque si te pusieron 10 y las 10 son totalmente distintas, cuando tenés que analizar, estás en el horno porque no puedes sacar a una conclusión, porque están todos opinando distinto. ¿Se entiende? Con respecto a lo que decía Néstor. Si vos lo que haces cerradas es, tenés en claro cuál es la tarea, entonces los estás acotando ¿en qué? En el tipo de pregunta. Ah, sí, si pones muchas se complica. Hay que poner por cada pregunta 4, 5, hasta ahí. No empezar con una lista gigantesca porque, viste, se complica. Tiene que ser, insisto, bueno, a Martín lo tengo en procedimientos, lo tengo castigado en procedimientos, pero es importante que la persona que lo realiza, tiene que ser, sí, pero la persona que lo va a hacer, vos no podés asumir que tenga el conocimiento de poder hacerla al toque. Vos tenés que hacerla en un lenguaje, con un formato que sea accesible. Entonces eso también hay que mirarlo. ¿Se entiende? De esto que estamos charlando, acá estamos viendo lo conciso, ¿no? Pero les puedo asegurar que, acá me separé uno de los libros, de esto hay material, pero hay un montón, ¿no? Y acá me separé uno, que no sé si a los chicos de procedimientos se lo había llevado. Sí, a los chicos de procedimientos lo llevé. Sí, porque uno de los chicos me preguntó cuál era el autor. Sí. A ver si llega a apreciar. Dice, metodología para la recogida de información. Es de un francés, en realidad. Es acá de un francés. Que me parece que unos chicos de procedimiento en su momento me preguntó. Y es un libro de
242 páginas, que hablan de todos los métodos y la forma que... Se imaginan que hay distintos métodos según a quién vas a entrevistar, el tipo de organización, hay un montón de cositas. Pero esto es cuando te dedicas únicamente a ser especialista en qué, en relevamientos y en entrevistas. ¿Se entiende? Porque pasa por ahí. ¿Está? Bien, vamos a avanzar acá porque es lo que estamos charlando. Estamos hablando de la observación, ¿no? Fíjense. Permite obtener datos quanti y quali. ¿Está? Quanti y quali, que puedo medir y que puedo ver alguna característica en particular. Con respecto a esto, siempre hago una referencia porque, fíjense, lo que plantea como las ventajas, pero también cuando se hacen por método de observación, hay que tener, como les decía, cuidado con qué tipo de instrumento utilizás, porque se pueden dar situaciones que uno contamina la muestra. ¿Qué significa esto? Que tal vez repartís, supongamos que es una encuesta, y te hacen una pregunta y vos, sí, tal cosa viene por este lado, le decís, y chau, se van a agarrar de lo que vos dijiste y te van a completar en el foco o en el sentido que vos lo planteaste. Y ahí estoy contaminando la muestra, porque tal vez lo hice de forma automática, ¿se entiende? Entonces después ya te van a contestar con tu respuesta. No sé si soy claro acá. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Eso es complicado. Hay situaciones, hay investigaciones a nivel mundial, a nivel sociológico, que a partir de un hecho que pasó en la zona de la selva boliviana con Brasil, hubo un caso en los años 60 y moneda, no me acuerdo si fue 62 por allá, que hubo un caso que fue muy complicado a nivel los problemas que trajo. Que es así, había un grupo de sociólogos a estudiar, no sé si se los comenté a los chicos segundo de procedimiento, había un sociólogo a estudiar una población aborigen que estaba en la selva que es tanto boliviana como brasilera, y de ese grupo se comunicaban habían hecho campamento todo, y se comunicaban con un grupo que le hacía de puente a qué, al grupo que estaba dentro de la selva, para observar lo que hacían. Bueno, digamos que hacían ese puente con ese grupo, y ese grupo, ellos después iban a la selva y observaban lo que hacían. Funcionó todo perfecto, pero hubo un detalle que fue muy complicado. Cuando se retiran, después de un tiempo bastante grande de hacer todo esto, no tengo presente si fue por error o si fue por un obsequio, pero quedó en el campamento base una olla de metal. A ver si... Estamos hablando de un grupo indígena que ellos hacían el estudio sociológico, que estaban en el medio de la selva, y encima estos zapallos se olvidaron una olla de metal. ¿Se imaginan lo que pasó? Capaz que ni se imaginan lo que pasó. La gente que está en la selva, los aborígenes, no conocían el tratamiento del metal. Ergo, no conocían lo que era una olla o una cacerola de metal, con las ventajas que tiene. Ergo, se agarraron a piñas entre las tribus por la olla de metal. Fíjense lo que pasó. Eso fue un hecho que lo pueden googlear, que fue catastrófico porque no se dieron cuenta el problema que generaron, porque era una tecnología que ellos no tenían. ¿Se entiende lo que estoy planteando acá? Fíjense cómo, al realizar una muestra, un análisis, lamentablemente utilizaron un tipo de dispositivo tecnológico, o usaron algo que el otro grupo no lo sabía, y después generó todo un problema. Eso es uno de los casos más terribles de contaminación y de problemas que hizo de una muestra. ¿Se entiende? Porque nadie hubiera pensado eso, pero bueno, imaginemos que ahora no se baja un plato volador y te muestra un dispositivo de almacenamiento que en la vida nadie utilizó,
Y vos decís, ¿qué puedo hacer acá? Y con esto puedes hacer de todo, entonces vos decís, chao. ¿Se entiende? Ese es el problema. Y eso fue lo que pasó cuando hicieron este tipo de análisis, este tipo de relevamiento. ¿Eh? Bien. Sí, con esto hay que ser cuidadosos con las organizaciones y las empresas. Bueno, fíjense que de la observación directa, acá que dice, ¿no? Que se requiere mucha habilidad y agudeza para ver los fenómenos que estudiados, para analizar, ¿está? Lo que estoy viendo. No cualquiera puede que, tal vez, eso implica entrenamiento, implica tener en claro cómo hago las entrevistas, también, el tipo de saludo, cómo hago el saludo, eso también es importante. ¿Se entiende? Todos esos detalles hacen a que uno pueda recuperar información y ser un buen entrevistador, si vamos al caso. ¿Eh? Lo que les puse acá de costadito, acá lo tengo acá, es un libro que se llama El lenguaje del cuerpo. Lo voy a ir hasta arriba, este también. Este yo lo tenía físico y me lo extraviaron y después me lo pasaron en digital, pero bueno, es lo que hay. ¿Ven? Y acá Alan Pease, que es el lenguaje del cuerpo, y muestra, esto para que lo conozcan, ¿no? Porque ahora estoy haciendo específicamente el tema de relevamiento y entrevistas, ¿no? Y cuestionarios. Pero ¿qué quiere decir cada uno de los gestos o cómo están interpretados? Es un clásico, se llama El lenguaje del cuerpo, y el autor es Alan Pease. ¿Dónde está? Versión original. ¿Dónde está? ¿Dónde está el autor? Acá está. Alan Pease, del año 81. ¿Está? Total, se los comento así al pasar, ¿no? Pero si alguno el día de mañana quiere chusmear algo, acá tiene, por ejemplo, el tema del saludo con las manos. Ahora voy a avanzar un cachito. El tema del saludo con las manos. La distancia social, que eso lo hemos visto un poquito con la pandemia. Y el tema de, creen que quiero avanzar acá. Esto que está acá, que es la forma del saludo con las manos. Fíjense lo que, del estudio que hicieron, lo que detectaron. Se analiza la mano que está de este lado. Cuando esta mano en el saludo te dan vuelta la mano, esto lo charlamos en su momento, la persona que está sobre quién acá, sobre la izquierda, toma el control de quién, de la que está sobre la derecha. ¿Está? Ahora es al revés. Si esta persona, ¿está? Lo que hace es darle de vuelta a la mano, está entregando el control. Porque te están girando, ¿qué? Girando la mano. Allá. ¿Y cómo anularlo? Es, si a vos te giraron la mano, llevarla a la zona del medio, llevarla a la zona neutral. Es un detalle, ¿no? Dice, esto a veces suele pasar y es de forma inconsciente. Si lo hacen de forma consciente es peor en realidad, porque quiere decir que ya te quieren marcar qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Así lo dicen superioridad. Y lo tiene marcado en el libro, tiene un par más. Está, por eso digo que tiene estos detalles. Bien, vamos con lo nuestro. Porque tenemos que seguir. Bien. Bueno, el tema de los participantes es el tema de la encuesta o la entrevista, sino directamente, básicamente es, si hacemos, por eso dice, otra forma de obtener información es pedir a las autoridades de la institución que te pasen lo que ellos consideren pertinente para vos analizar. Es como cuando un auditor, tenés que saber qué es lo que hacen, ¿no? Y quiero avanzar, ¿no? Acá estamos en la encuesta. Ahí estamos. Lo que hablábamos recién. ¿Está? Ahí dice, ¿no? Más que nada el cuestionario. Más que nada escrito, formalizado.
¿Está? Eso es lo que quiere. Por eso dice, no requiere a que nosotros estemos presentes. ¿Lo hacemos a qué? A un grupo en particular, se lo hacemos a un grupo que tenga una característica en particular, ¿está? A todos. ¿A qué me refiero esto, que un grupo en particular? Tal vez no vas a entrevistar a todas las personas de la organización, no le vas a dar la encuesta a quién, a todas las personas de la organización. Depende del área que estás mirando o analizando, capaz que a 10 personas le haces la encuesta. Y otras 5 le haces ¿qué? Entrevistas. ¿Se entiende? Porque tal vez no podés interrumpir un proceso administrativo que te dice, bueno, pero yo necesito, para poder hacer este análisis, entonces vas a hacer un muestreo. ¿Soy claro? Tratar de buscar algunos de estos elementos que te permitan recabar información y que sean los menos invasivos en la organización. ¿Soy claro? Respecto de esto, ustedes en Kendall y Kendall habla de formatos, ¿no? Y dice, hay un formato tipo pirámide, hay un formato tipo embudo, genérico, ¿no? Y hay un formato tipo diamante. El tipo diamante es empalmar los dos, ¿no? Y Kendall plantea esto, dice, miren, si van a hacer entrevistas o si van a hacer también cuestionarios, en el formato tipo pirámide es cuando yo voy directamente a lo que a lo particular. Quiero preguntar con algo preciso. Empiezo con ese tipo de pregunta, que sería el vértice superior de esa pirámide, y empiezo a bajar, digamos, de lo particular a qué, a lo más general. Dice, es un formato de entrevista. Lo que pasa es que cuando vos vas con una pregunta directa, hay que ver cuál es el grado de respuesta o de participación de las personas. Dice, eso es lo que plantea, si vos vas con una pregunta ¿qué? Directa. Dice, en contraposición, lo que sería básicamente un formato embudo, como el filtro de Excel, ¿vieron? Cuando te dice filtrar, dice, vas de un formato general, y de un formato general lo vas llevando ¿a qué? A un tipo de pregunta o a un tipo de ¿qué? De encuesta que vaya a lo particular. ¿Se entiende? Empezamos por lo más general y después vamos afinando, afinando, afinando hasta que hacemos ¿qué? Preguntas puntuales. Dice, ¿se puede utilizar qué? Cualquiera de estos dos criterios. Y Kendall va un pasito más adelante y dice, ¿y pueden usar qué? Los dos criterios en forma simultánea. Es decir, arranco con una pregunta que puntual, la voy desarrollando y la llevo a la generalidad, y cuando estoy en esa generalidad, vuelvo a qué? Achicarlo a otra pregunta puntual. Dice, utilicen el doble camino, porque se puede dar uno, se puede dar otro, o también hiciste una pregunta puntual, lo fuiste llevando en la entrevista a una general y lo llevas de vuelta ¿a qué? A una pregunta puntual. ¿Se entiende? Dice, utilicen el camino más adecuado de acuerdo a qué? A la respuesta que tengas por parte de quién, del que estás entrevistando. ¿Soy claro? Esos son los modelos que tiene Kendall, en el libro de Kendall, que se van a encontrar con eso. Y después habla de lo que se llama genéricamente JAD, que es desarrollar grupos donde en realidad, ya pasó media hora, en el trabajo con esos grupos, logres que también se vayan vinculando con ¿qué? Con lo que estás relevando y que busque la participación hasta de esas personas en el tipo de ¿qué? De pregunta que vas a generar. ¿Y a qué se refiere con esto de ir generando el tipo de pregunta? Cuando uno va a entrevistar o cuando va a hacer un cuestionario, lo que uno debería hacer es, más que arrancar solamente por la parte operativa, es de los mandos medios para arriba. Porque eso te va a permitir tener ¿qué? Una visión de la organización, una visión del sistema, una organización del proceso. Pues yo estoy entrevistando ¿a quién? A los gerentes o a los subgerentes. ¿Se entiende? A partir de ahí, a pesar de lo que haya uno investigado, te permite ¿qué? Hacerte ¿de qué? De preguntas. ¿Se entiende?
Ahora, si uno se va haciendo de preguntas, lo que es importante, por esto le estoy diciendo, es el concepto de la participación, por eso los JAD dice que es el desarrollo, pero por medio de la participación del grupo. Si nosotros hacemos entrevistas o cuestionarios en ese nivel, es importante que por lo menos en ese nivel les coloquen una firma de lo que están charlando. Sé que es complicado, pero ¿por qué tratar de que ellos te firmen eso? Porque en ese acuerdo de que estás trabajando, lo que tenés es la conformidad para después generar ese tipo de preguntas. No sé si soy claro. Porque vos, en base a eso que estás analizando a nivel gerencial o a un nivel próximo al gerencial, después de ahí vas a preguntar que en base a eso, ¿a quién? A toda la escala inferior. Porque tal vez querés ver cómo puedo mejorar lo operativo o interpretar lo operativo. ¿Se entiende? Entonces, en esta vinculación es tratar de que, entre comillas, es muy complejo eso. Muchos te dicen, no, bueno, tal tema sí existe, pero yo no te lo quiero firmar o no quiero, ¿viste? Entonces decís, ¿pero es real o no? Porque es una cuestión fundamental. Nosotros desconocemos cómo funcionan las cosas y por medio de estas herramientas queremos saber si funcionan o no funcionan. ¿Soy claro con esto? Esa es la característica que tiene una buena entrevista, una buena encuesta. ¿Está? Casos. Fíjense, nosotros del análisis de los sistemas se han dado casos de fraudes gigantescos. El caso de Enron, que es una petrolera en Estados Unidos, y otro más que era de telecomunicaciones, que ahora no recuerdo el nombre, fueron dos casos terribles que fueron. Había una empresa que era consultora de ellas dos. ¿Y qué pasa? Vos como consultor te basás en el dato que te da la empresa. Porque como consultor te basás en el dato que te da la empresa. Y cuando después se hicieron todos los análisis, la empresa estaba bárbara. No tenía ningún problema. Hasta que pasó lo siguiente, hasta que pidió la quiebra a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente que tenía acciones, que encima los empleados participaban en las acciones de las empresas, se imaginan que cuando después la empresa dio la quiebra, nadie eso lo vio venir. Nadie, pero absolutamente nadie. Decían, ¿pero cómo? Si hay una consultora que está analizando los datos de la empresa, ¿cómo ellos no notificaron esto o no avisaron? ¿Y por qué no avisaron? ¿Qué les parece? Claro, le dice Martín, responden sobre lo que le pasan a ellos a nivel datos. Lo que sucede en la realidad no lo tenés. Vos te estás basando ¿en qué? En la información que te pasan. Si la información que te pasan está todo bien, podrás corregir algo, pero está teóricamente bien. Ahora, si de repente la empresa da la quiebra, vos decís, ¿qué pasó con todo esto? Y te dicen, no, era falso porque lo hicimos falso para que lograr la venta de las acciones. Eso fue lo que pasó con la empresa Enron, que fue un caos, porque produjo un fraude de 60.000 millones de dólares. No estamos hablando de un vuelto, ¿no? 60.000 millones de dólares. Y es más, hay una película que es una sátira sobre eso. Hay una película que actúa Jim Carrey, que se llama Las locuras de Dick y Jane. Mira, a mí ese Néstor me dice que es una sátira de esta película. No sé si no, googleen, Las locuras de Dick y Jane. Resulta que cuando arranca la película, a Jim Carrey le dan, pasa a ser gerente o CEO de la empresa y estaba re contento porque lo habían puesto. Y resulta que cuando le hacen un par de preguntas en un noticiero no tenía idea de lo que le estaban preguntando, pero no tenía la más pálida idea. Y cuando vuelve a la empresa están todos los empleados con las troqueladoras de papel rompiendo papeles. Esa es una de las primeras escenas. Él dice, ¿pero qué pasa acá?
Y le dice, ¿no te enteraste? Dieron la quiebra. Y él dice, pero él estaba desolado porque justo había subido como gerente general. Y eso era una sátira. Y cuando termina la película es espectacular porque cuando él se empieza a acomodar después de todo eso, un amigo le dice, ¿a dónde empezaste a trabajar? Y el otro le dice, entré a una petrolera, entré a Enron a trabajar. Cierra así encima la película, como diciendo, esto viene por el otro lado, ¿está? Bueno, chicos, vamos acá, me dice, quedan 3 minutos, bajamos acá, se hacen clic en el mismo link y nos vemos. Y 20, ¿está? En 5 minutitos, ¿eh? Hacemos así.